El pasado 28 de abril, Diario Digital tuvo el placer de entrevistar a Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos bajo la administración Bush, entre el 2001 y el 2003. Marín fue la invitada de honor a los premios Adelante de la Cámara de Comercio Hispana de San Luis, Missouri. Rosario Marín resume sus logros y su trayectoria en el libro Una líder entre dos mundos. Actualmente es consultora política en asuntos hispanos y aboga por los derechos de los minusválidos y se mantiene activa en el Partido Republicano al que ha dedicado gran parte de su carrera profesional. Jaime Klein entrevistó a Rosario Marín para Diario Digital. Yo creo que es muy importante que la gente entienda que yo soy una inmigrante, que yo nací en México, en la Ciudad de México, y vine a este país a los 14 años por las necesidades económicas de los millones que llegamos a este país. Y estoy muy orgullosa porque no hasta cuando vine a Estados Unidos me di cuenta que en realidad yo era muy pobre, que éramos muy pobres. Y esa fue la razón fundamental por la que venimos a este país. Mi papá no podía ya mantener a sus 5 hijos y a su esposa con un salario muy mínimo de un trabajador de una fábrica. Entonces nos venimos aquí, tuvimos la gran fortuna de llegar aquí legalmente y eventualmente mis hermanos llegaron, pero ya tenemos muchísimo tiempo aquí. Jamás me hubiese imaginado cuando cruzamos la frontera que algún día yo iba a ser la tesorera de Estados Unidos. Pero esa es la historia de Estados Unidos. ¿Cómo te involucras en política? ¿Llegas a que en algún momento decides que tu llamado es en la política americana? Fíjate que yo trabajaba para un banco y estaba muy bien en el banco, pero nace mi hijo, mi primer hijo con síndrome Down. Y entonces toda mi vida, después de las convulsiones que eso trae, tiene una transformación. Y de banquera me fui eventualmente a tesorera. Pero empecé mi situación política trabajando para el gobernador de California, cambiando las leyes para personas con discapacidades. Después de banquera me convertí en una abogada en pro de las personas con discapacidades. No porque tenía un grado de leyes, no, pero porque abogaba en pro de ellos. Después fui concejal y eventualmente alcaldesa de la ciudad de Huntington Park, una ciudad que es un enclave de inmigrantes, primordialmente latinos, primordialmente mexicanos. Y cuando llegué a ser la alcaldesa de la ciudad, eventualmente conocí al gobernador de Texas en ese entonces, que se iba a lanzar para presidente de Estados Unidos. Y ya el resto es la historia. Sí. ¿Cómo fue esa primera llamada de la Casa Blanca? ¿Cómo te sentiste? Bueno, mira, la primera llamada, ya cuando fue electo él, y sabíamos que estaba buscando personas para su administración. Cuando me llaman de la Casa Blanca me dicen que el presidente está queriendo saber si yo estaría dispuesta a ser considerada para la posición de tesorera de Estados Unidos, te juro que no podía salir ni una palabra de mi boca. Yo no sabía, les tartamudeé. Bueno, yo pensé que a lo mejor que ni siquiera me iban a volver a llamar porque, bueno, fue una sorpresa. Yo no estaba buscando ningún título. No tenía la menor idea que me estaban básicamente vetando, ¿verdad? Entonces, cuando sale eso fue una sorpresa para mí, pero fíjate que yo nunca tomé esa posición para mí. Sí, el privilegio es mío, definitivamente, pero yo pienso que cuando el presidente me escogió a mí, me escogió porque yo represento, y yo represento a la inmigrante. Yo represento a la que llega sin nada, sin siquiera hablar inglés, y a través de puro esfuerzo, a través de mucho trabajo, a través de nunca darse por vencida, de caerse muchas veces, pero tener la fortaleza de levantarse. Entonces llego a ser la tesorera de Estados Unidos. Y yo pienso que esa es la historia de América. Yo pienso que el presidente me nombró a mí precisamente porque reflejo los grandes anhelos y los sueños de todos los migrantes que llegan a este bendito país con el deseo de superarse. Usted ha sido republicana de bandera toda su vida. De hueso colorado. Y hablemos de Trump, tenemos que hablar de Trump. Usted ha sido muy vocal en oposición a él durante la campaña pues queremos saber cómo usted piensa el presidente está acercando sus 100 días, primeros 100 días en la Casa Blanca, y cuál es su opinión de
cómo está haciendo las cosas. Sí, fíjate que cuando él estaba haciendo campaña y las cosas que decía él, que aparte de ser muy insultantes, yo sabía que él no podía cumplir todas esas promesas. Yo sé de gobierno, yo estaba en el gobierno local, estatal y federal. Yo sé lo que es hacer campaña y también yo sé lo que es gobernar. Y yo decía, es que él no va a poder hacer eso, es que él no puede hacer esto, es que él no puede. Hemos visto a través de toda la historia cuántas personas han llegado a esa posición y obviamente es una posición muy difícil. Y ayer mismo él dice, esto es mucho más difícil de lo que me imaginé. Claro, son 100 días y no ha podido, excepto llegar a nombrar al juez de la Suprema Corte de Justicia, Neil Gorsuch, a esa posición. Y eso es un logro y lo acepto. Y yo creo que fue una buena decisión. Él había sido nombrado y confirmado por el Senado anteriormente. Y yo pienso que es una buena decisión, aunque de la forma que llegó no es de lo más loable. O sea, él debió haber llegado con más apoyo de los senadores primordialmente demócratas. Pero bueno, en relación a todas las otras cosas, lo que hemos visto es la inconsistencia de lo que él dijo en campaña y lo que ahora como gobernante tiene que hacer y aceptar que ciertamente es mucho más difícil de lo que él se esperaba. Yo creo que tiene mucho que aprender. Ahorita hay unas tensiones muy, muy serias y graves con Corea del Norte que son muy preocupantes para todos nosotros que sabemos cómo las fuerzas de un mandatario, las palabras de un mandatario tienen mucha fuerza, que no se pueden decir y ciertamente no se puede estar tuiteando porque tienen repercusiones. Y yo creo que a él todavía le falta entender eso. Yo esperaría que no fuera el presidente en Twitter, que no fuera el mandatario en Twitter. Yo esperaría que él tuviera un poco más control para entonces poder gobernar, porque no se puede gobernar a través de Twitter. Eso déjelo para la campaña. Eso ya pasó. Ahora se tiene que gobernar. Ahora tiene que él entender que sus palabras tienen mucha, mucha fuerza, nos pueden llevar muy fácil a situaciones que yo creo todos lamentaríamos. Y estoy hablando de un enfrentamiento que ayer mismo él dijo, bueno, podríamos tener una situación muy, muy difícil con Corea del Norte. Esa no es la forma de tener un mundo con tranquilidad y con paz. Entonces yo espero que aprenda. Le faltan muchos días para aprender. Como mujer, como latina, como inmigrante, ¿cómo te sientes como republicana también hacia la política de Trump, crear un muro, deportar, sacar a las personas y crear esa angustia entre la comunidad hispana a nivel nacional? Sí, mira, yo creo que lo más difícil para la comunidad latina, y yo me cuento entre ellos, entendiendo que hay muchas cosas que él no va a poder hacer, no puede erigir el muro que él tanto ha hablado, ciertamente no puede hacer que México pague por él. Lo que más me apena, lo que más me duele, es el miedo que ha sembrado en toda la comunidad latina. Y peor aún, el miedo que se le está haciendo a los niños, que aunque ellos hayan nacido aquí, están preocupadísimos porque no saben si cuando regresen de su casa su papá y su mamá van a estar ahí. Y eso es muy doloroso para personas como nosotros que vivimos en comunidades netamente latinas. Yo quisiera hablarle a cada uno de los niños y decirle, no te preocupes, preocúpate por tu escuela, preocúpate por hacer bien tu tarea. Este señor sí ha dicho muchas cosas, pero va a ser muy difícil que logre lo que él está diciendo. Y me gustaría de alguna forma calmar ese miedo, esa zozobra, primordialmente en los niños y en los jóvenes. Hay estados que abrigan y acobijan más a las personas indocumentadas, a las personas que están aquí sin sus documentos. Pero hay otros estados que son más duros, más difíciles. Y sin embargo,
yo creo que la mayoría de la gente americana, del votante americano, personas muy generosas que se conmueven ante las necesidades reales de todas estas familias. Y yo espero que simplemente él no pueda lograr esas deportaciones de las que él habla y calmar un poco las tensiones dentro de la comunidad latina. Hablando de política, ¿cuál es el futuro para usted? ¿Se va a quedar en política? Mira, yo pienso que siempre voy a estar involucrada en la política de una forma u otra, no necesariamente trabajando dentro del gobierno, pero ciertamente tratando de impulsar a que más latinos, ciertamente más latinas, entren a la política. Mi trabajo ya no es tanto brincar obstáculos, es remover esos obstáculos para que otros lleguen mucho más lejos de donde yo llegué. Y primordialmente los latinos, primordialmente las mujeres. Sirvo en un número de mesas directivas a nivel nacional, que eso es lo que estamos tratando de hacer, es impulsar a más latinos que entren a la política. Es de la única forma, no podemos estar por fuera. Bueno, está bien, las protestas son buenas y todo eso, pero puede hacer uno más adentro, siendo el legislador, siendo el gobernador, siendo el senador, y eventualmente el presidente, porque ya nació el presidente latino de Estados Unidos. ¿O presidenta? O presidenta de Estados Unidos, latina, ya nació. Entonces, para mí mi preocupación es alentar a más y más personas a que entren a la política. La política es una misión y es muy loable. Yo creo que hay mucha gente que quisiera entrar, pero se limitan por lo que ven y la corrupción. Pero yo digo, tú puedes andar en el pantano y no mancharte. Tú puedes salir adelante. Hay ejemplos grandísimos de personas muy comprometidas con la comunidad, con el país, con sus estados, con sus comunidades. Y esas personas son las que necesitamos en el gobierno. ¿Qué aconsejaría a una persona joven viendo esto ahora? De cuál sería ese primer paso definitivo, sí, basado en la trayectoria que usted ha tenido, ¿cuál sería ese primer paso concreto que alguien puede hacer? Mira, yo creo que si a cualquier joven le interesaría estar en la política, primeramente que sirvan como voluntarios en las candidaturas, o sea, en las campañas de personas que están en las locales primordialmente, que se involucren, que vayan a las cámaras de comercio, porque siempre va a haber políticos en las cámaras de comercio, siempre se van a hacer. Hay muchos que han utilizado la Cámara de Comercio para lanzarse y después ya tienen una plataforma y se lanzan después para las ciudades, las alcaldías, los concejales. Entonces yo les diría a todos estos jóvenes, entra de voluntario a la campaña, entra de voluntario en la oficina de un legislador, entra como voluntario, después ya vas entendiendo cómo trabaja el gobierno. Para mí eso sería lo más importante. Y si tienes tú las ganas, pues lánzate. Tenemos alcaldes que apenas, hubo un alcalde, y no recuerdo ahorita en dónde, que él no pudo votar porque no tenía 18 años, pero ya cuando iba a tomar el puesto, y que sí logró, fue el concejal de una ciudad. Tenemos alcaldes que han sido muy, muy jóvenes, van y hacen el caso a los votantes y llegan a hacerlo. Entonces, si ellos pueden, ¿por qué tú no? ¿Qué estás esperando? Éntrale. Esta ha sido una presentación especial de Diario Digital, tu canal de noticias en español vía Internet. Síguenos en la Internet, diariodigital.usa.com.